Hola, somos María del Pilar ¿Y Joy? y vamos a exponer unos conceptos sobre el tema de instituciones, transformaciones territoriales en periferias urbanas y sostenibilidad. Vamos a basarnos en 4 lecturas de la semana 12 para presentar los conceptos principales y responder a las preguntas de debate. Para responder a la primera pregunta, lo primero que debemos hablar es qué entendemos por territorio periurbano. Se entiende como un territorio periurbano el área donde la ruralidad se encuentra con la urbanización. Esto es la colisión de dos ámbitos tradicionalmente separados. Para Ávila, en los países desarrollados, este proceso se da principalmente por la reubicación de la industria y también el movimiento de los ciudadanos hacia las zonas periféricas. La búsqueda de los ciudadanos con este traslado es mejorar la calidad de vida, alejados del estrés de la ciudad. Esto significa que dicho movimiento no tiene la intención de hacer que estos terrenos cumplan una función productiva. Asimismo, en los países desarrollados se conciben los terrenos periurbanos como una renovación de lo rural, una visión para proyectos comunales. Por otro lado, en los países de América Latina, la migración a las zonas rurales se da por una expansión desmedida y sin control de las ciudades, haciendo que el flujo de migración se dé de una manera mucho más acelerada que en los países desarrollados como consecuencia de la disparidad de la pobreza entre las ciudades y las zonas rurales. Por lo tanto, los territorios periurbanos son la oportunidad para acceder a una propiedad de un terreno a unos costos muy bajos. Ávila menciona al respecto dos factores. El primero, la heterogeneidad de agentes sociales y el segundo, los procesos espaciales. En México, por ejemplo, el proceso periurbano se da sin una planeación ni unas reglas de cómo y con qué finalidad se debe realizar la expansión urbana. Se continúa con la dinámica condicionada por la evolución del modelo de producción capitalista. En conclusión, el proceso de periurbanización en los países desarrollados se da desde adentro hacia afuera, es decir, desde la ciudad hacia el campo, y en los países de América Latina ese movimiento se da desde afuera hacia adentro, desde el campo hacia las ciudades, buscando suplir la necesidad de propiedad y mayores ingresos económicos. Para la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales hechos y fenómenos que transforman y configuran las periferias de las ciudades en países en desarrollo? Un hecho que ya hemos señalado anteriormente es la migración a estas zonas periféricas y el aumento de la tasa de urbanización, que para Moreno y Shin se origina por la acumulación de capital en las ciudades y sus alrededores, y como resultado hay cambios del uso del suelo. Un ejemplo de esto son las actividades de la industria inmobiliaria, que pueden ser legales o ilegales, y el acceso y apropiación del suelo es fácil. Pero más que nada, las periferias se transforman en un área habitacional, aunque muchas veces la construcción de viviendas se hace con materiales básicos o crudos. Por otro lado, existen terrenos que en un principio no deberían incluirse dentro del plan de crecimiento periurbano. Sin embargo, en la realidad esto no siempre ocurre. Por ejemplo, en México, los terrenos ejidales pueden ser usados para los planes de crecimiento de la población urbana. Situación similar ocurre en China, según lo menciona Chin, frente a la urbanización especulativa. Claro que todo esto tiene un impacto en la zona agrícola. Resulta en un cambio de tipo de cultivos y en otros casos se ve una autoproducción de alimentos dentro de los hogares. Otro fenómeno tiene que ver con cambios en el mercado laboral. Hay una disminución de actividades agrícolas, un crecimiento de la industria y una introducción de trabajo de baja remuneración. Shin también muestra que el cambio del uso del suelo resulta en la atracción de ciertos tipos de trabajadores y desplazamiento de otros. Además, el transporte público se convierte en otra dificultad adicional para esa población, aparte de sus necesidades de vivienda. La tercera pregunta es, ¿cuál es el papel de las instituciones en esta transformación?
Tanto las instituciones formales como informales juegan un rol en el proceso de transformación con una heterogeneidad de actores involucrados. Primero, las instituciones tienen un papel muy importante en cuanto al uso del suelo. Por ejemplo, el gobierno dirige la formación de leyes y se interactúa con las instituciones financieras, que juntos influyen o controlan la construcción de infraestructura y la privatización de tierras, y que frecuentemente se procede por la disposición de dichas tierras. Otros roles relacionados incluyen la planificación urbana y de los sistemas de transporte. Pero en todos estos ámbitos, las organizaciones sociales, tanto formales como informales, deben participar para asegurarse que haya un balance entre las necesidades y los derechos de la comunidad, por ejemplo, al transporte público, y de los individuos. Aquí las organizaciones de ciudadanos se vuelve clave para proteger sus derechos al suelo y a la ciudad, como señala Chin. En términos de instituciones más intangibles, Ávila explica que la construcción identitaria como institución no formal se demuestra en la transición de la sociedad rural a la esfera del consumo. Se cambia de una explotación agrícola tradicional a una economía de gestión que requiere una formación más técnica. Este aspecto se puede considerar como una desruralización. La desruralización es cuando las prácticas de producción y de consumo rurales se modifican a las prácticas urbanas. Para concluir, en nuestra opinión, el rol más importante de las instituciones debería ser defender los derechos de los ciudadanos y no dejar que las empresas y las élites poderosas los aplasten. Esperamos que en este corto tiempo hayamos podido dar respuestas a las 3 preguntas planteadas para nuestro debate. Hasta la próxima.